Bien, buenas tardes a todos y una vez más bienvenidos a Granada, a la ciudad de San Juan de Dios. Con la conferencia que lleva por título La Granada de Juan Ciudad, iniciamos el segundo coloquio San Juan de Dios y la reforma de la enfermería. Convocarnos en el segundo coloquio sobre la figura de San Juan de Dios y la reforma de la enfermería exigía necesariamente contextualizar la persona del protagonista de este encuentro. En un momento de laicismo y secularización, donde parece no estar de moda abordar la figura de un hombre considerado santo por la sociedad de su tiempo y ratificado por la Iglesia de Roma, se hace más necesario que nunca conocer el contexto social, económico y político donde vivió para hacerlo más próximo, más cercano a nosotros. Solo así podremos seguir profundizando en los valores que entraña y que estamos convencidos que son de plena actualidad y pueden iluminar nuestro presente y ayudarnos a dibujar el futuro, de manera especial en la práctica de los cuidados y en la práctica de la enfermería. Para alcanzar este objetivo, somos afortunados al contar en Granada con un gran estudioso y docente universitario. Don Francisco Sánchez Montes es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada. Trabaja en aspectos de la historia de España y en la historia de Andalucía, en este caso concreto sobre la ciudad de Granada en los siglos XVI y XVII, para abordar los temas de las crisis poblacionales, el comportamiento social y cultural, los estudios de las minorías, las visitas regias, el urbanismo y también, como no, el patrimonio. Es autor de más de un centenar de publicaciones, destacando en sus aportaciones recientes los estudios que se centran en el siglo de oro, en las estancias en el sur de los monarcas Carlos V y Felipe IV, y en la imagen del reino granadino vista desde la mirada en el siglo XVII de los extranjeros y de los viajeros románticos. En el ámbito académico es director del proyecto de investigación, de diversas tesis, de diversos trabajos de investigación, participando en la gestión académica y otros proyectos externos de carácter cultural. Un placer contar con su presencia y aportación en este coloquio. Sin más dilación, para ser respetuosos con el tiempo, tiene la palabra don Francisco Sánchez Montes González. Bien, muchas gracias. Hermano prior, gracias por hacer de esta casa la casa de todos. Don Jacinto, muchas gracias por invitarme. Don José Luis, gracias por estar aquí. Cómo no, querida Inmaculada, gracias por esas palabras, que son de amistad. Y también a Francisco Benavides, a mi buen amigo con el cual hoy me reencuentro, y tengo que decir que es un ser generoso de esa casa de Pisa siempre abierta a todos. Bien, cuando se me propuso el participar en este encuentro, adopté la idea de hablar de Juan Ciudad. Y quiero comenzar, y me van a acompañar con unas imágenes para hacer más ameno, si no esto sería un poco soporífero. Quiero comenzar con esas imágenes con las cuales se va a seguir mi intervención. La leyenda de Gaucín, ese pueblo de la serranía de Ronda, por la cual pasó Juan Ciudad, dice que se encontró en la fuente de la Adelfilla con un niño descalzo, y Juan le puso sus sandalias, y Juan lo calzó, y Juan lo cuidó, y ese niño le presentó una granada con una cruz, todo un símbolo de lo que sería su vida, con el emblema Juan, Granada será tu cruz, marcando un destino que luego se unió a la figura del futuro santo. Voy a intentar pasar la imagen. No quiere. Ahora. Bien, ahora sí, perdón. Por tanto, este es el título que le hemos dado. Y la imagen que les traigo es la Virgen
de Granada, del Museo del Castell de Peralada en Girona, atribuida a Petrus Christus. Es un detalle de ese cuadro, una tabla de origen flamenco, porque en ella tenemos una de las primeras visiones de Granada en el tránsito del mundo medieval al mundo moderno. Pueden ver las murallas, todavía la mezquita, que ya sería pronto derribada, la alcazaba de la Alhambra en la parte superior, e incluso otros detalles debido a la minuciosidad de esa tabla flamenca, como podría ser la cuesta de Alacaba y la puerta de la Badmonaita. La Granada de Juan Ciudad, estaba situada entre las urbes más importantes de Castilla. Tenía en aquel entonces unas 75.000 almas, hoy podría parecer poca población, y ya jugaba un pulso sostenido con la capital hispalense, que al poco tiempo le iba a arrebatar el protagonismo, debido fundamentalmente porque Sevilla va a recibir el monopolio del comercio con Indias y se va a convertir en un nuevo centro de llegada y acogida por todos aquellos que querían cumplir con su Eldorado particular, con marchar a América. Pero tengo que decir que en contraposición a Sevilla, Granada vive también una intensa fórmula vital, y es una Granada que va a conocer muy bien San Juan de Dios. Es una Granada que va a ser la capital no nominada de la monarquía. En aquel tiempo todavía no vamos a tener en España una capital, tendrá que llegar el tiempo de Felipe II para que sea nombrado en Madrid la capital. Es una Granada extraordinariamente premiada por el poder, como pocas ciudades que hayan conocido nuestros monarcas. Los reyes católicos, por ejemplo, mostraron una especial predilección por ella. La inserción simbólica de la granada en el cierre del escudo de España. Ahí tenemos a una granada que va a cerrar desde entonces nuestro escudo. El otorgamiento del voto en Cortes, la capitanía general del reino, el traslado de la Chancillería, la acuñación del excelente de Granada, que será la moneda en peso de oro más importante de aquella época, la creación del Hospital Real, el fomento para la instalación de la sede del arzobispado. Y cómo no, nos van a legar un símbolo único, el panteón de la dinastía en la Capilla Real. Esa Granada, que asienta su base en el año 1492, va a tener una continuación posterior en la figura del emperador Carlos V. Pedro Mártir de Anglería, un personaje de corte de origen milanés que acompañaba a la corte del emperador, que vino a fallecer en Granada en 1526, en la estancia del emperador Carlos V, escribe una frase, en mi opinión, realmente bonita. Esta que tiene: a juicio mío, entre todas las ciudades que yo he visto bajo el sol, ha de preferirse Granada. Es la Granada que continúa el emperador como consecución del proyecto de sus abuelos, los reyes católicos, con la culminación del citado Hospital Real, con el fomento de la cabecera catedralicia, con la presencia alhambreña de la figura del matrimonio regio en elementos tales como el peinador de la reina, y legando para el futuro algo que entonces no existía, la futura construcción del palacio de un emperador en el corazón de la Alhambra. Poder sobre poder. A partir por fin del año 1492, la capital granadina se incorpora a la corona de Castilla, y es una época también de emblemáticas figuras en su arzobispado. Me refiero a Hernando de Talavera, Ramiro de Alba, me refiero a Pedro Guerrero, a Gaspar de Ábalos. Detrás de cada una de estas figuras hay una enorme importancia trascendente en nuestra historia, como es también el tiempo de los tres Juanes: Juan de Ávila, Juan de la Cruz y nuestro Juan Ciudad, Juan de Dios, que van a modelar esa cristianización del territorio. La urbe neocristiana salva el dilatado periodo morisco y apela al concilio de Elvira o bien a los mártires, al martiriólogo. Les traigo el muy conocido el bautismo de los moriscos en la Capilla Real, como bien saben, en la frontispicio, en el sotobanco de la Capilla Real, obra de Bigarni, de uno de los grandes autores. San Juan de Dios vive la Granada morisca, cuyo antecedente fue el tiempo breve del Mudéjar, el musulmán que permaneció en Granada después de 1492. San Juan de Dios vive un tiempo de derribo de las mezquitas, de edificación de parroquias, de instalación de importantes órdenes monacales que se van a alojar en la ciudad: San Francisco de la Alhambra, San Francisco Casagrande, los Jerónimos
tan unidos a la fundación hospitalaria en su embrión, las comendadoras, los agustinos, los trinitarios. Va a ser una ciudad plena de devociones. La devoción a San Cecilio, a la Virgen de las Angustias, a nuestro propio San Juan de Dios. En su proceso de beatificación hay una frase lacónica pero de enorme interés. Dice una testigo: Granada es una ciudad con muchos santos. Yo creo que es así. Sin embargo, no todo era esplendor, porque detrás existían contradicciones. Una sociedad desigual, en la que los nobles se entremezclaban con los indigentes, los poderosos caballeros con los esclavos, el cristiano viejo con los neoconvertidos musulmanes, en la que abundaba el hambre, la ilegitimidad, la prostitución, el abandono por los padres de tantos niños, los expósitos, y una sociedad en la que primaba la violencia. Ante tal escenario, no es de extrañar, en mi opinión, que San Juan de Dios acometiera la singular empresa de reformar un mundo que él veía como injusto, ese mundo que le tocó vivir. Y aquí es donde deviene la construcción de su memoria para explicar. Tienen ustedes la imagen del primer acercamiento a su figura, que se debe a Francisco de Castro, autor de la historia de la vida y santas obras de San Juan de Dios, etcétera, etcétera, dedicada al arzobispo Juan Méndez de Salvatierra y escrita o impresa, habría que decir, en el año 1585. Castro, granadino de nacimiento, nace en 1567, fallece en 1631, fue en origen jesuita y es rector del Hospital de San Juan de Dios. ¿Por qué escribe su obra? La frase que les traigo es la justificación de la madre del autor. Mi hijo rector de pobres del Hospital de Dios compuso la historia de la vida de un pobre queriendo con esto satisfacer la obligación y el amor que tenía aquella casa y hospital de pobres donde murió. Hay un compromiso real con la pobreza, por aplacar ese tiempo difícil. Y además quiero resaltar que se la dedica al arzobispo Salvatierra, a ese extremeño que se va a dedicar incluso en paralelo a esa misma obra. Él es impulsor de la reapertura del Colegio de San Miguel en el Albaicín, o bien en su tiempo es la destrucción conocida de la Torre Turpiana del año 1588, pero sobre todo él va a acoger en su casa arzobispal a los indigentes, a los pobres, lo cual es paralelo a San Juan de Dios. Aquella primera biografía pronto extendió la fama de Juan Ciudad en otras ciudades y le van a seguir una segunda obra de Dionisio de Celi, impresa en Burgos, otro prior del Hospital de Granada y comisionado para el proceso de beatificación de San Juan Ciudad en la causa de beatificación en la naciente orden juanista. Y la tercera que yo señalaría sería la de Antonio Gobea, un agustino portugués que va a escribir en 1623, ya trasladando más allá de la frontera la figura de nuestro personaje. Ves que además contamos con la voz del propio santo, por vía de las llamadas cartas de San Juan de Dios, en las que podemos leer, entre otras frases: desvelaros en cuidar a los pobres, la posada siempre está abierta a Dios, para vos, perdón, similar a lo que nuestro padre prior nos ha dicho hoy, ¿no? Estas cartas al joven Luis Bautista, a la duquesa de Sesa, al caballero Gutiérrez de Lasso, demuestran perfectamente el perfil de su compromiso y el tejido de una interrelación con la necesidad del apoyo de personajes externos. Como añadido documental, tengo que también citar el proceso de beatificación, un indicador de su tiempo y del tiempo posterior. Habían pasado 70 años de su muerte, se produce la gran documentación en el año 1621, y bueno, fue publicada, y aquí no estoy citando apenas referencias de la bibliografía existente, por José Luis Martínez Gil, de la Orden Hospitalaria, con el título de Proceso de Beatificación de San Juan de Dios en la Biblioteca de Autores Cristianos. Es una obra de referencia esencial. Esta es la trama de su vida, y su vida se enreda con la vida de un Juan Ciudad. Un ser inquieto, siempre en el camino, siempre acumulando experiencia. Un ser que vive una geografía de emociones. Un ser en el que también pesan los vacíos y hechos no conocidos, porque no lo sabemos todo y porque nos queda mucho por investigar de él. Si tenemos en cuenta la etapa previa, esa etapa previa nos va a unir con Monte Onovo, donde hay una estatua en honor
Sant Joan de Déu como la persona más importante de las que nació en aquel pequeño pueblo del Alentejo perteneciente al distrito de Évora. Entonces es bautizado con el nombre de Juan Ciudad Duarte, hijo de familia hebrea. En tiempos de Manuel I de Portugal, con motivo de su boda con la hija de los reyes católicos, la infanta Isabel, en 1497, a instancia de los reyes católicos, se solicita que sean reeducados los niños de nación hebrea, o bien trasladados a otros sitios. Bien, el apellido Duarte hace referencia a ese origen hebraico. Y este Juan de Dios, al cual no debemos de dudar ese origen hebreo, tengo que decir que en el proceso de 1622 actúa como testigo una vecina de la localidad que dice tener 115 años de edad. No es factible, no es posible, pero sin embargo ella dice haber conocido a la familia de estos hebreos. O actúa también otra vecina, Blasia Díaz, de 90 años de edad, quizá esta edad sea más certera. Ella sí conoció incluso quizá al propio niño que había nacido en la localidad. Y cuentan que siempre vivieron en la calle Beige, en la calle Verde. Y cuentan que eran cristianos viejos y legítimos sin tener la menor traza de cristianos nuevos, porque todos sabemos que en los procesos de testificación de santidad era necesario ocultar tal origen. Aquí es donde surgen también, a hilo de este momento, los escenarios para la construcción de su vida antes de Granada. Oropesa, se ha dudado si no era ilegítimo del conde de Oropesa. Fuenterrabía, donde participa en la batalla contra el francés, defendiendo junto con las tropas del emperador Carlos, o el sitio de Viena, donde incluso participa también. De hecho, en aquellas contiendas se cae de una mula con un fuerte traumatismo, quizá posiblemente razón de problemas posteriores en la vida de Juan Ciudad. Y en ese mundo de escenarios hay otro que no debemos de olvidar, la frontera con África. Porque anduvo por Ceuta en 1533 y por Gibraltar. En Ceuta hace un acto de caridad con la familia judía de los Almeida, un apellido portugués, pero que también unido al mundo hebraico. Porque cuando ellos se queden sin recursos, Juan Ciudad va a trabajar en la construcción de las murallas de la ciudad para poder así darles algún tipo de pecunio, de recursos para sobrevivir. Y en Gibraltar va a ser vendedor de libros, coplas, aleluyas, estampas y otros papeles. Es decir, ya está en su oficio por excelencia, vendedor de libros. A partir de ahí, y ese Granada será su cruz, será tu cruz que hemos visto al inicio, él se va a enredar con Granada. Esta imagen superior pertenece a las grandezas de España de Pedro Medina y es muy poco conocida. Y llega a Granada y desde entonces considero que Granada será la Granada de San Juan de Dios. Tenía 41 años de edad y en ella va a vivir hasta 1550, el año de su muerte, con breves salidas al exterior. Son 13 años de experiencia en Granada. ¿Cómo era aquella Granada? Pues aquella Granada, según esta imagen tan conocida de la plataforma de Vico, era un laboratorio de formas estéticas y culturales, de nuevas formas políticas, de un tiempo de cambio y, como hemos visto también, de una religiosidad intensa. Yo distingo ámbitos principales para comprender a Granada. La población de origen morisco continuaba instalada en los arrabales superiores, el caso del Albaicín, llegando a tocar la cerca de Don Gonzalo, o el barrio del Realejo en la zona del Antequeruel, el Mauror, esta parte superior. Una población que no siempre es la forzada a la conversión, también hay colaboracionistas con los propios reyes, con los reyes cristianos. Me refiero, por ejemplo, a la familia Ferí, a la cual pertenecía Hernando de Chapiz, el propietario de la casa de Chapiz en la puerta de Guadix. Me refiero a los Granada Venegas, tan vinculados con el propio San Juan de Dios, con su palacio de Cidi Yaya y la casa de los Tiros. Bueno, de ellos recibió Juan Ciudad. Supo cuidar a los pobres porque de ellos recibió. Y claro, lógicamente existían también judeoconversos, como eran los Espinosa de la Torre, señores de Puerto López, o bien los Ponces de León, señores también de un apellido tan importante como sería Fray Luis de León, o Hernando de Zafra con su casa de Castril, y otros enmascarados. Debo señalar aquí también al apellido Pisa, del cual podríamos tener alguna sospecha, alguna al menos de sus propias raíces hebraicas.
La población cristiana, por el contrario, ni era morisca, ni era de origen judío converso, prefería el llano y se asentaba con sus linajes en las zonas inferiores y con sus escudos orlando la fachada. Y las clases populares habitaban en las casas de corrales vecinales. No olvidemos que Fray Luis de Granada es hijo de una lavandera del vecino convento de Comendadoras de Santiago y que nació en un corral que hoy ha desaparecido, el llamado Corral del Paso. Los desclasados y marginados se asentaban en el arrabal de Viva Rambla, de Abad Rambla, en las eras de Cristo, dibujaban figuras que pertenecen a la picaresca, como el llamado Rincón del Vago o la Acera de los Valientes, en la plaza de Virrambla. Y había gitanos en las cuevas de Valparaíso, en Alacaba, en el barranco Majón, en el río Beiro. Era el hábitat troglodita. Muchos eran, por tanto, en esa mezcla, nuevos granadinos y otros lo eran cristianos viejos, fruto del mecanismo repoblador procediendo de los reinos de Andalucía, de Castilla o del norte peninsular. Y también extranjeros, muchos de algún prestigio, como los venerosos, promotores de los grandes comercios de la seda, y otros extranjeros que se dedicaban a sus oficios, bodegueros, mesoneros, repartidos en especial en los barrios de expansión a la Vega, como era la Magdalena, Santos Justos y Pastor, porque todavía no existía el barrio de las Angustias. ¿Cómo se aclimata San Juan de Dios a esa Granada? Para mí, la explicación es que es una ciudad entonces abierta, sitio de llegada, sitio de neolocalidad, de instalación, y creo posible un primer encuentro, gracias a la existencia y recepción de la comunidad lusa granadina. Debido a los portugueses que ya vivían en Granada y que poseían sus señas de identidad propia con la celebración de San Antonio Abad. A partir de 1534 existe una capilla de San Antonio Abad en el arrabal del Genil, que posteriormente se va a convertir en hoy el grupo conventual de San Antón, que todos conocemos. Y bueno, en la iglesia de San Antón ustedes pueden ver figuras interpretativas de esa sacralización lusa. Allí tendríamos a Santa Isabel de Portugal como imagen, tendríamos a San Antonio de Padua, que nació en Lisboa, no lo olvidemos, o tendríamos a otros elementos. Luego, no es descabellado que los portugueses pudieran ayudar a su compatriota en ese lazo invisible de la red. Y en Granada encontramos apellidos lusos, los Raposo, los Enríquez, los Manuel Miranda. Manuel Miranda era un comerciante rico de origen portugués. Bien, en este sentido, lógicamente, la visita, que seguro que va a ser magnífica, bueno, también está ayudada por obras como la de Matías de Mina Salvador, de la Orden Hospitalaria, y su obra de la visita a Granada. San Juan de Dios se instala en Granada. Y se instala en Granada en la Puerta de Elvira, al lado, junto a la Puerta de Elvira, donde se dice en la crónica de Castro esto que está aquí escrito: y tomó casa y puso tienda en la Puerta de Elvira, donde estuvo usando su oficio hasta que nuestro Señor fue servido en llamarle para que sirviese a otro mejor. La Puerta de Elvira daba paso a la arteria principal de la ciudad. Era un lugar estratégico para su negocio, si tenemos en cuenta que conectaba con su geografía emocional futura, que es el corazón de Granada. Porque él va a actuar en torno a la capitanía, al concejo, a la catedral. Quizá lo único que quede periférico, o su propia universidad, lo que quede periférico sería la Chancillería. Pero vender libros era un fin útil, teniendo en cuenta la naciente universidad y además el cuerpo de funcionarios burocráticos de la Chancillería que necesitaban de esos libros, de esos papeles. En esa clave se sitúa la predicación de San Juan de Ávila que motivó la conversión final de Juan de Dios. Les traigo una imagen, en mi opinión, muy interesante de Luis Berrueco, un artífice hispanoamericano de 1717 a 1750, murió muy joven, y que se encuentra en Aldisco, en México. Dice la crónica que sucedió predicar un excelente varón maestro en teología, llamado el maestro de Ávila, y acabado el sermón, salió de allí como fuera de sí, dando voces y pidiendo misericordia. La crónica no miente. El día de San Sebastián de ese año 1539, el 20 de enero, en una prédica en el campo de los mártires en la colina de la Bajul, donde según tradición existió martirio paleocristiano,
San Juan, ante el sermón, diríamos que se vuelve loco, furioso. Es como he citado en las obras del Hospital Real. A su conversión se le tacha de locura, pidiendo a gritos perdón por sus pecados en la calle. Va a entrar en la iglesia mayor, gritando. Se va a arrastrar por un lodazal en Virrambla, el lodazal de Virrambla. Y los mocicos, los niños, lo perseguían al grito: Juan de Dios trompica por Dios. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, trompica es dar pasos tambaleantes, tumbos o vaivenes. Y en la plaza castellana por antonomasia, con su Casa de los Miradores, va a hacer, según Vergüenza Social de Granada, el ridículo. Y como estaba loco, acabará siendo trasladado. Trasladado a esta celda, a una celda en el Hospital de San Juan de Dios, que era el hospital de los locos o furiosos. Sufre la dureza de la crueldad de un castigo duro, inmisericorde, los azotes. Y en contraste, este que es temido por loco va a crear su obra de bondad a partir de ese momento. ¿Qué ha sucedido? Yo tengo una clave. Pienso en el encuentro que todos tenemos en nuestra vida, cronológico, en un giro invisible, inmaterial, reflexivo, en base a la experiencia. Y que en ocasiones nos obliga a cambiar. Ese momento, esa frontera invisible, es un punto de partida renovador. Pienso que Juan Ciudad parte hacia la renovación. Por eso en una carta suya deja escrito algo que creo que se inserta en esta idea. Este mundo nos llama con vicios y riquezas, prometiéndonos larga vida, diciéndonos: anda que mancebo eres, date al buen placer que la vejez te enmendarás. Se enmendó, cambió. Y a partir de ahí sale de ese hospital, peregrina a Guadalupe, pasa por Ávila, Baeza, donde recibe el consejo: conviene que volváis a Granada, donde fuisteis llamados por el Espíritu. Y nace su primera fundación. En esta imagen más cercana de Vico, les señalo en amarillo los puntos en los que va a girar su vida. La fundación de la pescadería, junto a la Puerta de la Paz Almazán o Puerta del Corro, para entendernos, en la parte superior de la actual Plaza de la Trinidad. Ahí han aparecido los restos de la Puerta Almazán, donde también había un aljibe, la que hoy conocemos por la calle Luceno. Ahí es donde conviene que volváis a Granada, porque os ha llamado el Espíritu. Y en Pescadería funda su primer y precario sitio de acogida. ¿Qué pretende? A mi modo de ver, la integración desde un modelo de cristianización y salvación. Actuar ante la acuciante pobreza no resuelta con la caridad tradicional cristiana. Actuar con la ayuda y donaciones, erradicar la mendicidad de la calle, combatir la enfermedad, asilar a las mujeres, crear un hospital especializado. El propio diccionario de la Real Academia de la Lengua define a hospital como casa que sirve para acoger pobres y peregrinos por un tiempo limitado. Yo creo que ese es su hospital, porque él es un limosnero. Pide por Andalucía, visita la corte, está en Valladolid y pronto va a encontrar apoyo. Un apoyo que está reflejado en los primeros que le van a seguir. Antón Martín, un proseneta, que estaba perseguido por la justicia y que sin embargo por buen oficio de Juan Ciudad se le va a levantar el posible castigo. Velasco, que se encuentra en Granada, que es también seguidor, pero que viene a vengar la muerte de su hermano por parte de Antón Martín. Es casi una tragedia escrita de la picaresca. O Juan García, procedente de Guadalhortuna, donde su familia era campesina. O Simón de Ávila, quizá el único realmente que tenemos fe que nació en Granada. Y el dominico Piola, de origen genovés, que pertenecía a una familia italiana ya asentada en Granada. En resumen, él mismo integra en este primer y embrión hospital a un mosaico de las más diversas procedencias, como era aquella Granada. Claro, muy pronto se queda chico el primer sitio de acogida. Las necesidades son tantas que hay que procurar remedio. Y dice: en ella el dicho Juan de Dios traslada a los pobres enfermos que se encontraban. Se los echaba a cuestas y los traía a la dicha casa, donde los albergaba y regalaba y curaba como podía. En ella es el nuevo hospital.
en la que hoy llamamos calle Lucena, pero que aquel entonces se llamaba calle Escuela del Castillo o del Arcipreste. Sin embargo, hemos olvidado el primero de los nombres. Donde pasó a todos los pobres, dice una crónica granadina de entonces, y que ya poseía 46 camas, y que era considerado un hospital. Por cierto, en la calle, esta imagen que les traigo es un cuadro de Manuel López Vázquez, un pintor granadino costumbrista. Existió una lápida recordatoria del lugar donde estaba el hospital que ha desaparecido. Esa placa se ubicó allí en el año 1896, pero ya no está en su sitio. Claro, y sigue creciendo. Sigue creciendo y hay que trasladarse a nueva casa. Y así acordaron gentes principales y devotas de la ciudad de comprarle una casa que fuera capaz para todos. Es la primera compra para la orden hospitalaria. La casa llamada Casa de Acogida de Gómez del año 1542, instalada en esa cuesta de los famosos belicosos del Peñón de Vélez de La Gomera, y que tiene una explicación. Es una compra por 400 ducados. Debida a la marquesa de Mondéjar, no olvidemos la unión de los Mondéjar con la Capitanía General del Reino, y en ella van a actuar Leonor de Cáceres, el arzobispo Ábalos, que va a proveer de ropa a la nueva fundación, y los ya citados Antón Martín, Alonso Retíngano, que se une al grupo, o Pedro Pecador. El sitio obedece a la reconfiguración del acceso al Ambreño, porque en 1526, con motivo de la visita del emperador Carlos V, va a ser cerrada la puerta de las armas de la Alhambra y la nueva entrada se va a establecer por la nueva puerta de las Granadas, construida en 1538 por Pedro de Machuca, es decir, coincidente con ese momento de instalación de la casa, y por ahí es, podríamos decir hoy, donde se sube a la Alhambra, para pasar por la Puerta de la Justicia, o bien por la Bazalgordor o Puerta de los Siete Suelos, que conectaba la Alhambra Civil con el barrio del Arrabal del Antequeruela. Siguiente paso en aquella Granada, el incendio del Hospital de San Juan de Dios. Junto con un grabado de época, yo no podía sustraerme a traer esta conocidísima obra de Manuel Gómez Moreno, de San Juan de Dios salvando a los enfermos del incendio. Bueno, la causa del incendio, dice una crónica, fue un convite que el capellán mayor hizo a doña Magdalena de Bobadilla, el cual fue muy suntuoso y se asó una ternera rellena de aves, por lo que se hizo un gran fuego. Eso está que lo que hoy se conoce en el Hospital Real como el Salón Rojo o Sala de Rectores, ardió la techumbre de la parte central de la bóveda y se extendió el fuego. En ese momento actúa con una generosidad y una entrega propia de un héroe. Héroe, persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble, famosa por sus hazañas y virtudes. Vuelvo a citar al diccionario, que bien define a ese personaje. Y el recuerdo del cuadro de Gómez Moreno es el recuerdo de alguien que sabe entregarse luchando contra el fuego. San Juan de Dios tenía 54 años, ya no tenía una edad para tener esa entrega tan generosa. Con 54 años, entonces, se era viejo, con perdón por la expresión, de demasiada avanzada edad. Y el siguiente paso, querido amigo, sería la casa de Pisa. El bendito padre se resistió a ser trasladado a la casa, diciendo que le perdonasen, que quería morir entre los pobres. A últimos de febrero de 1550, estando ya Juan Ciudad enfermo, doña Ana Osorio, mujer del 24 García de Pisa, este apellido que ya hemos citado, lo recoge en la casa de los Pisa, lo recoge de su hospital, pese a que él se resiste. Se resiste tanto que tuvo que intervenir el arzobispo Pedro Guerrero visitándolo en el hospital y obligándole por orden a que marchara a la casa de Pisa. Y en la casa de Pisa, siendo cuidado, falleció el 8 de marzo de 1550, tenía 55 años. Según el testimonio de Pedro Franco de León, ya muy conocido, y van a hacer la visita, bueno, pues, estando solo, vino a expirar, sintieron un gran olor y ruido, entraron y hallaron al bendito padre, con su hábito puesto, habiéndose dejado en sí la cama, hincado de rodillas en el suelo, fuera de ella y con un crucifijo en la mano, que a él parecía vivo. Merecía un sepelio de honor, una despedida
de honor. Nunca un testigo ha visto en vida un entierro tan solemne y de tanta gente, dice un personaje actuante en el proceso de 1622. Y va a ser trasladado al convento de la Victoria. Les traigo un detalle del vuelo aéreo de Alfred Hescott de 1854, junto con una imagen muy poco conocida del río Darro, debido a Juan de Raxis del siglo XVII. Un sepelio con tanto honor al que acude el todo Granada. Granada y vecinos de las localidades periféricas, en el que se alzan 3 altares donde celebrar misas a su paso, en el que le lloran los moriscos. Dice una crónica, iban algunos moriscos puestos con sus capillos en la cabeza y llorando sin desconsuelo. Un entierro donde su cadáver es transportado por un 24, el 24 Pisa, por el marqués de Cerralbo, por el marqués de Tarifa, por don Pedro de Bobadilla y por don Juan de Guevara, donde acompañan las cofradías, los pobres, las dignidades eclesiásticas, el arzobispado, el concejo, la Real Chancillería, y el ataúd abierto con un montón de rosarios para que tocaran al dicho cuerpo. Salvando la distancia, podría recordarnos al entierro del mendicante Fray Leopoldo de Alpandeire. En ese sentido, fue enterrado en la bóveda de los Pisa del convento de la Victoria. Dice Granada, fue una falta tan grande la del bendito padre que todo parecía que quedó huérfano. Y así se sentía Granada, huérfana. Sus restos se mantuvieron en el convento. Bueno, Dionisio de Celis sacó unos huesos con motivo de la exhibición para las reliquias en el momento en concreto de ese proceso de santificación. Y hasta 1664 podríamos decir que no fue recobrado su cuerpo al convento de Mínimos y trasladado a su iglesia hospital, donde estamos, Hospital de San Juan de Dios. Pero su triunfo sobre la muerte es evidente. En 1552, 2 años después de morir Juan Ciudad, nace el Gran Hospital de San Juan de Dios, situado a extramuros de la ciudad, en la Dar Nublo o Fuente Nueva, sitio de Fuente Nueva. En la llamada Almorava, donde según una compañera mía, la profesora Encarnación Isla Mingorance y otros estudios han podido demostrar que pudo existir un anterior complejo hospitalario de la Orden de Jerónimos, pero que fue abandonado en 1522 para ser ocupado por la Orden de San Juan de Dios, reformado y ya impulsado como nuevo modelo. Y vecino a ella, la Basílica de San Juan de Dios, de Fray Alonso de Jesús y Ortega, el emblema ante Granada de la fuerza de la Orden Juaniana. O el actual Hospital de San Rafael, frontero al edificio, que creo que sigue sea consecución de objetivos del sentido y el espíritu de la obra. De ahí nació un santo para la cristiandad. Esta es la obra de Murillo, el Hospital de la Caridad de Sevilla, que refleja a nuestro santo. San Juan Ciudad fue beatificado como Juan de Dios por Urbano VIII el 1 de septiembre de 1630, canonizado por el Papa Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690, se le nombró santo patrón de los hospitales y de los enfermos. Por su propia proyección se generó la talla de su imagen, la talla de Alonso Cano, la declaración de patrono de la ciudad, la celebración del 4º centenario de su muerte con la obra de referencia de Manuel Gómez Moreno de San Juan de Dios, primicias históricas suyas, la creación por Miguel Picazo incluso de una película dedicada al hombre que supo amar sobre la vida del santo. En 1986 la Universidad de Granada publicó en su aula de narrativa un escrito sobre la figura de nuestro santo del insigne Francisco Ayala, dedicado a su obra, donde habla de que la fama del santo pronto cundió entre la cristiandad. Y en 2000 se colocó en los Jardines del Triunfo un conjunto escultórico de Miguel Moreno que hace honor a su figura y con otra frase del santo: tan pobres y maltratados los vi que me quebraron el ánimo y el corazón. E incluso el profesor Bernal Benzán, al cual yo considero uno de mis maestros, con motivo de su nombramiento en 2008 de honoris causa por la Universidad de Granada, su discurso fue dedicado a la figura y como lección magistral de Juan de Dios y Granada. Es un hecho de ida y vuelta. Es un hecho de ida y vuelta porque la fama del santo portugués que nació en Granada fue indeleble. Gracias a él, Granada recibió, considero, una proyección exterior de alguien que se entregó con generosidad, sin límites, al compromiso de todos y por todos, a luchar contra la pobreza.
y con los marginados a su lado. Él era alguien singular y dejó una herencia que creo que todavía perdura y mantiene su fuerza. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, profesor Sánchez Montes. Creo que responde a lo que todos esperábamos en esa contextualización glosada permanentemente por los datos rigurosos y biográficos del santo, con una amplia bibliografía que hemos visto que se ha desplegado con muchísimo rigor y mejor anticipo creo que no cabe para este coloquio. Si os parece, vamos a dar tiempo a alguna pregunta, aclaración, para ir en tiempo y no perder esta oportunidad, y a continuación daríamos paso a la segunda parte del programa de esta tarde. Si hay alguna pregunta, ¿eh? Romper el hielo siempre cuesta un poco, ¿no? La placa en calle Lucena sigue estando, ¿no? La casa de la... Se ve muy mal, pero yo diría que sí está. Ah, yo... Me alegra mucho saberlo. Me alegra mucho saberlo. Yo entonces debo de estar mal, porque antes de ayer me dediqué a visitar la calle Lucena y estuve en el callejón. Probablemente, como sabéis, la casa ha cambiado de manos recientemente. Igual la limpieza ha sido tan exhaustiva que nos la han dejado invisible. Pero como dicen, mañana tendremos posibilidad de recorrer estos lugares. Concretamente visitaremos Lucena y podremos constatarlo. Y si no, reivindicar que la placa vuelva a su lugar, claro. Sí, sí, sí. Bueno, me encantaría que fuera así. La imagen que yo he puesto es el cuadro de Manuel Vázquez, que es entrañable. Es la única que se conserva con cierta fidelidad. Estuve en el Callejón del Prior, estuve en la calle Castillo, que es como se llamaba. Yo no la vi, pero pido perdón, porque posible es que esté. Yo desde luego no la vi. Ángel Luis. Quisiera analizar una cosa solamente, y es que la Universidad de San Juan de Dios se inaugura en 1553, en agosto de 1553. Hay fechas para saber que están confusas, porque hay algunos libros, algunas publicaciones que datan el año 1552, sin embargo, se ha demostrado que la inauguración del Hospital de San Juan de Dios fue en el año 553. Perfecto, se lo agradezco. Se lo agradezco. Conozco la polémica con los jerónimos que llevó al atestiguamiento y demás. En fin, si se me ha escapado la fecha es por la velocidad, porque los historiadores que medimos el tiempo en siglos luchamos contra el cronómetro, ¿no? Y quería en la medida de lo posible, cumpliendo algo que tenía encomendado, no ser muy largo. Entonces, pero sí, evidentemente tiene usted toda la razón. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor, y continuamos con la segunda parte de nuestro coloquio.